Mi jefe me hacía la vida imposible. Así que fingí que había encontrado otro trabajo mejor y logré que me diera un aumento por miedo a perderme. Luego renuncié igual. Desde el primer día supe que mi jefe, el señor Gutiérrez, era un imbécil. No pasaron ni 2 horas desde que entré a la empresa cuando ya me había gritado por un error que ni siquiera había cometido. Pero, como necesitaba el trabajo, tragué mi orgullo, bajé la cabeza y me prometí que aprendería a lidiar con él. Error. El tiempo no lo volvió más tolerable. Todo lo contrario. Día tras día encontraba una nueva manera de hacerme la vida imposible. Corregía mis informes con tinta roja como si fuera una maestra de primaria. Me interrumpía en las reuniones para dejarme en ridículo y, cuando algo salía mal, era la primera en recibir la culpa, aunque no tuviera nada que ver. Lo peor no era el exceso de trabajo ni los constantes regaños. Lo peor era la impunidad con la que lo hacía. A nadie parecía importarle. Sus superiores lo adoraban porque era un hombre de resultados, y mis compañeros solo me decían que lo ignorara. Así es él, murmuraban con resignación, lo intenté. Lo juro. Me repetía una y otra vez que no debía tomarlo personal, que algún día mi esfuerzo sería reconocido. Pero cada jornada terminaba igual, con el estómago hecho un nudo y las ganas de mandar todo al carajo. El punto de quiebre llegó un martes. Había trabajado todo el fin de semana en un proyecto urgente que él mismo me había asignado. Revisé cada detalle con precisión quirúrgica. Sabía que estaba perfecto. Pero cuando se lo entregué, ni siquiera lo miró. Lo hojeó durante 5 segundos, frunció el ceño y lo arrojó sobre mi escritorio. Hazlo otra vez. No sirve, ¿qué parte está mal? Pregunté con cautela, intentando mantener la calma. Se cruzó de brazos y sonrió, disfrutando el momento. No sé, pero sé que puedes hacerlo mejor. Fue en ese instante cuando algo dentro de mí hizo clic. Ahí estaba yo, con los ojos llenos de furia, los puños cerrados bajo la mesa y sintiéndome tan insignificante como él quería que me sintiera. Pero no más. Esa noche, en lugar de llorar de frustración como había hecho tantas veces, empecé a pensar en formas de salir de esa empresa. Mandé algunos currículums, revisé ofertas de empleo. Pero la realidad me golpeó rápido. El mercado estaba complicado, y renunciar sin otra opción no era viable. Entonces, se me ocurrió la idea. Una idea audaz, peligrosa y, si salía bien, la mejor venganza. Si Gutiérrez era tan miserable conmigo, ¿qué pasaría si creyera que estaba a punto de perderme? Si pensara que otra empresa veía mi valor y me ofrecía un mejor puesto, ¿seguiría tratándome como un trapo viejo o intentaría retenerme? Sonreí por primera vez en semanas. Tenía que jugar bien mis cartas. No podía ser obvio, ni podía exagerar. Un rumor bien colocado, unos correos accidentalmente abiertos en la pantalla de mi computadora, alguna que otra conversación telefónica fingida. Si lo hacía bien, él mismo me pondría en bandeja de plata lo que yo quería. Gutiérrez quería hacerme la vida imposible. No sabía que yo estaba a punto de convertirme en su peor pesadilla. Esa noche apenas dormí. Mi mente estaba demasiado ocupada refinando cada detalle del plan. Lo visualizaba todo, los gestos de sorpresa, la tensión en el aire, la duda en el rostro de Gutiérrez cuando empezara a sospechar que podía perderme. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en control, no podía lanzarme sin preparación. Un movimiento en falso y mi plan se desmoronaría. Si quería que la mentira fuera creíble, debía actuar con precisión. Así que comencé con lo básico, investigación. Pasé el siguiente día revisando ofertas de trabajo en empresas del sector, buscando nombres y referencias que pudieran dar credibilidad a mi historia. No me importaba si realmente contrataban o no, lo que necesitaba era que sonara real. Después, ajusté mi actitud en la oficina. No podía seguir viéndome agotada ni frustrada. La clave estaba en la sutileza, una sonrisa de satisfacción aquí, una mirada perdida como si estuviera soñando despierta allá. Unos suspiros ligeros, como los de alguien que tiene un secreto demasiado bueno para compartir. Debía sembrar la duda sin decir nada directamente. A los 2 días, comencé la siguiente fase, pistas. Dejé abierta en mi pantalla una pestaña con una supuesta oferta de empleo atractiva justo cuando me alejé por un café. Nada obvio, solo lo suficiente para que, si alguien pasaba cerca, pudiera verla de reojo.
También empecé a revisar mi celular con más frecuencia, fingiendo estar leyendo correos importantes y ocasionalmente sonriendo con satisfacción. Las conversaciones con mis compañeros de trabajo se volvieron más estratégicas. Comentarios casuales sobre el mercado laboral, preguntas indirectas sobre cómo negociar un mejor salario, un par de frases sueltas sobre oportunidades inesperadas. Nada concreto, nada que pudiera tomarse como una confesión, pero lo suficiente para encender la curiosidad, y funcionó. El primer indicio de que mi plan estaba dando resultado fue cuando una de mis compañeras, Clara, se acercó con disimulo mientras revisábamos un informe juntas. Te noto distinta, soltó en voz baja, como si fuera un secreto. Me encogí de hombros y fingí distracción. No podía parecer demasiado ansiosa por compartir información. Supongo que estoy viendo las cosas con otra perspectiva, respondí, enigmática. No necesitaba decir más. La información viajaría por sí sola. Poco a poco, noté los cambios en el ambiente. Las miradas furtivas, los susurros cuando salía de la sala de reuniones. Gutiérrez tardó un poco más en reaccionar, pero finalmente, el rumor llegó a sus oídos. Lo supe cuando lo sorprendí observándome con el ceño fruncido durante una junta. No me interrumpió ni me hizo quedar en ridículo como de costumbre. Se limitó a escuchar, analizando cada palabra. Era la primera vez que me veía con atención. El juego estaba en marcha. Durante la semana siguiente, aumenté la presión. Llegaba unos minutos tarde, con una actitud relajada, como si mi mente estuviera en otra parte. Dejé caer un comentario casual sobre lo difícil que era tomar decisiones importantes. Un día, incluso fingí recibir una llamada en el almuerzo y, después de colgar, sonreí como si acabara de escuchar algo increíble. Para cuando Gutiérrez finalmente me llamó a su oficina, supe que estaba listo. Respiré hondo antes de entrar, manteniendo la compostura. Él me estudió con la mirada, como si intentara descifrar un enigma. Mi plan había funcionado. Ahora venía la mejor parte. Entrar a la oficina de Gutiérrez siempre había sido una experiencia desagradable. La atmósfera allí era densa, cargada de papeles apilados sin orden, premios de dudoso mérito en los estantes y una falsa sensación de importancia. Pero esta vez, algo era diferente. Lo noté en su postura, en la manera en que se reclinaba en su silla sin la arrogancia habitual. Sus manos, generalmente ocupadas en golpear la mesa o ajustar sus gemelos de imitación, estaban entrelazadas sobre el escritorio. Me observaba con una expresión difícil de descifrar. Me tomó unos segundos darme cuenta. Estaba incómodo, por primera vez en los años que llevaba trabajando allí. El siempre confiado Gutiérrez estaba a la defensiva. No dijo nada al principio. Yo tampoco. Sabía que el silencio podía ser más poderoso que las palabras, así que esperé. Lo dejé revolverse en su propio nerviosismo mientras fingía observar un cuadro torcido en la pared. Finalmente, carraspeó, me preparé para el primer ataque. Su tono, sin embargo, no fue el habitual. No hubo ironía ni condescendencia. Solo una fingida amabilidad que no le quedaba bien. Dijo algo sobre la importancia de la estabilidad laboral, sobre cómo las empresas serias valoraban la lealtad. Tuve que hacer un esfuerzo para no reír, no era estúpido. No podía preguntarme directamente si tenía otra oferta, porque eso significaría reconocer que le preocupaba perderme. Y Gutiérrez no era el tipo de persona que admitía necesitar a nadie. Decidí darle exactamente lo que quería, una verdad a medias. Con un suspiro bien calculado, le aseguré que no tenía intenciones de irme todavía. Esa última palabra quedó flotando en el aire, dejando un espacio incómodo que él intentó llenar con un discurso motivacional vacío. Lo dejé hablar. Era fascinante ver cómo se esforzaba en construir una narrativa donde él era el líder comprensivo y visionario. Donde, de alguna manera, me estaba haciendo un favor al escucharme, pero su inseguridad se delataba en los detalles. En la manera en que evitaba mi mirada cuando mencionó el futuro de la empresa. En cómo, por primera vez, no criticó mi trabajo ni me interrumpió. Finalmente, llegó a la parte que realmente importaba. Dijo algo sobre cómo valoraba mi compromiso con la empresa y, sin mucha sutileza, deslizó la posibilidad de un ajuste salarial. No fue una oferta directa, sino más bien una sugerencia, un tanteo cuidadoso para medir mi reacción. No me apresuré en responder. En lugar de eso, fingí estar pensativa. Jugué con el borde de un bolígrafo sobre la mesa, como si estuviera considerando opciones.
Dejé pasar unos segundos más de los necesarios antes de agradecerle su preocupación y decirle que lo pensaría. No dijo nada. Su mirada calculadora intentaba leerme, pero le di lo mínimo. Me levanté con calma, recogí una libreta inexistente y salí sin apurarme. El aire fuera de su oficina se sintió más ligero. Había plantado la semilla del pánico, la semilla de la duda había germinado, y con cada día que pasaba sin que yo diera señales claras de mis intenciones, su ansiedad crecía. Si me veía revisando el teléfono con demasiada concentración, lo notaba. Si salía a almorzar sola en lugar de comer en mi escritorio, como de costumbre, se tensaba. No podía evitarlo, la paciencia era clave, no apresuré nada. Seguí con mi trabajo, cumpliendo mis tareas sin quejas, pero sin el mismo entusiasmo de antes. Dejé de responder correos fuera del horario laboral. Mis informes llegaban con la calidad habitual, pero sin el exceso de perfección que solía perseguir. No lo suficiente como para generar sospechas, pero sí para que notara la diferencia. Lo dejé retorcerse en su propia paranoia. Un lunes por la mañana, lo vi cruzar la oficina con una expresión tensa. Pasó junto a mi escritorio sin mirarme, pero su mano apretada en un puño revelaba que estaba a punto de hacer algo que no quería hacer. Y lo hizo. Esa misma tarde, recibí el correo. Un mensaje escueto, directo al punto, donde solicitaba una reunión para discutir ciertos aspectos de mi permanencia en la empresa. Me permití una sonrisa antes de responder con un simple, claro, cuando usted indique. No quise parecer ansiosa. Al contrario, le di a entender que no tenía prisa, que su oferta no era mi prioridad. Dejé que él estableciera la hora y el día. Cuando entré a su oficina, la escena fue diferente a la vez anterior. Esta vez, no intentó disfrazar su incomodidad con un discurso motivacional vacío. Se limitó a exponerme los datos, a mencionar mi desempeño, a subrayar cómo la empresa reconocía la dedicación y valoraba la estabilidad de sus empleados. Y finalmente, el momento esperado, la oferta, un aumento, no una cantidad exorbitante, pero lo suficiente para que pareciera que la empresa quería retenerme. Un intento de comprar mi lealtad sin admitir que estaban desesperados por hacerlo. No me apresuré en responder, hice una pausa, lo suficientemente larga como para que él empezara a dudar si lo rechazaría. Luego, incliné levemente la cabeza y dije que lo apreciaba, que lo tomaría en cuenta. No mostré entusiasmo, no sonreí de más, solo lo justo para dejarlo con la incertidumbre de si su oferta había sido suficiente. Salí de la oficina con el aumento asegurado, pero mi plan no terminaba ahí. No quería más dinero. No quería estabilidad en un lugar que me había desgastado durante años. Lo que quería era verlo perder, así que acepté el aumento, pero ya sabía cuál sería mi siguiente paso, la renuncia. Los días después de la reunión con Gutiérrez fueron extraños. Había algo en el aire, una sensación que no podía identificar exactamente, pero que se hacía cada vez más pesada. Me observaba constantemente, y aunque trataba de disimularlo, no podía evitar que su mirada se deslizara en mi dirección cada vez que entraba en la sala. Estaba claramente esperando algo. O más bien, temía algo. Había alcanzado mi objetivo, y ahora el jefe estaba en un estado de alerta constante. Su preocupación se volvía más palpable con cada minuto que pasaba. Había hecho lo que quería, lo había hecho sentir que me había ganado y que, con el aumento, había logrado mantenerme en la empresa. Pero sabía que lo que él no veía venir era la trampa que le había preparado. Me concentré en mantener las apariencias. Continué cumpliendo con mis tareas con la misma eficiencia de siempre, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada mañana, al llegar a la oficina, me preparaba para lo que venía. No era solo trabajo, ya no se trataba solo de eso. Se trataba de disfrutar de mi venganza lentamente, como un postre que se deja derretir en la lengua. Un viernes por la tarde, después de una semana especialmente tensa, Gutiérrez me citó para una reunión inesperada. No se molestó en enviarme un correo formal ni en pedirme que le llevara informes. Solo me hizo una señal con la mano mientras pasaba por mi escritorio. El tono era el mismo, serio, sin sonrisas, pero sus ojos mostraban algo más, una ansiedad latente. Al entrar a su oficina, el aire se sentía más pesado que nunca. En vez de darme la palabra, Gutiérrez se reclinó en su silla y comenzó a revisar algunos papeles. Era evidente que esperaba que yo hablara primero, pero me mantuve en silencio. No iba a ser yo quien rompiera ese silencio.
La espera parecía interminable. La tensión en sus hombros era clara, estaba esperando que le revelara algo, que dijera algo que aliviara su creciente miedo. Pero yo no iba a ser tan fácil. Finalmente, me miró, casi como si estuviera buscando algo más allá de lo que yo podía ofrecerle. Pero, nuevamente, no dije nada. Solo esperé, con una calma que claramente lo inquietaba. El silencio me estaba favoreciendo. Porque estaba empezando a darse cuenta de que no tenía el control. La pregunta que me hizo fue directa, pero cargada de inseguridad. Quería saber si estaba satisfecha con mi nuevo puesto, si la decisión de quedarme había sido la correcta. No sabía si esperaba que le diera una respuesta afirmativa o si temía que mi respuesta fuera lo contrario. Mi respuesta fue simple. No prometí nada, solo mencioné que había aceptado el aumento, pero que no estaba segura de si eso cambiaría mis planes. Estaba claro que aún no estaba lista para tomar una decisión definitiva. Lo observé durante un largo rato, y su rostro reflejaba la frustración contenida. Había intentado todo para mantenerme. Pero aún no entendía que su control ya había desaparecido. Había jugado sus cartas, y ahora ya era demasiado tarde para que cambiara algo. Me levanté lentamente de la silla, tomé mis papeles sin prisa y salí de la oficina con la misma calma que me había acompañado en todos los movimientos anteriores. El aumento había sido solo una distracción, una manera de que él se sintiera cómodo mientras yo planificaba mi próximo paso. Las últimas semanas fueron una danza que me permitió observarlo más de cerca, ver cómo su ego se inflaba con cada falsa sonrisa, cómo se creía victorioso al tenerme contenta con su pequeña oferta. Pero el poder nunca estuvo de su lado. Nunca lo estuvo. El jueves por la mañana, al llegar al trabajo, mi mente estaba completamente clara. Sabía que había llegado el momento. La cita con Gutiérrez que tanto había temido se acercaba, y aunque él no lo supiera, yo ya estaba lista para la última jugada. Pasaron un par de horas antes de que el momento llegara. La ansiedad que sentí no fue por temor o inseguridad, sino por el simple hecho de que ya no quería estar más allí. De alguna manera, los últimos días me habían hecho sentir una incomodidad que no había anticipado. Ya no me quedaba nada que esperar de esa oficina ni de esas personas. Me había agotado el espectáculo. Mi jefe se acercó a mi escritorio por la tarde, y su saludo fue más frío que de costumbre. Su intento de pequeña conversación sobre el trabajo no pasó de un murmullo. Sabía que esperaba algo, que se sentía inseguro, y disfruté un poco más de esa sensación. El poder ahora estaba de mi lado. Cuando me pidió que lo acompañara a su oficina, lo hice sin prisa. Al entrar, el ambiente estaba cargado. Gutiérrez me miró fijamente, su postura rígida y su expresión, más allá de la fachada profesional, mostraba un leve desconcierto. Pero yo no iba a darle la satisfacción de ser la primera en hablar. Lo dejé allí, esperando, como siempre lo había hecho conmigo. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. Me habló sobre la importancia de la lealtad dentro de la empresa, sobre cómo su equipo de trabajo había estado en pie de guerra para asegurar que todo saliera bien, y sobre lo mucho que significaba tenerme allí. Las palabras eran las mismas que había dicho antes, pero ahora me sonaban vacías, como un eco lejano de algo que ya no tenía peso para mí. La oferta que mencionó esta vez era aún más tentadora, un paquete que incluyó beneficios adicionales y una nueva responsabilidad. Quiso que aceptara sin preguntar, que firmara sin dudar. Se creía que lo haría, que la rutina de su poder iba a funcionar una vez más, pero lo que no sabía era que para mí ya no había vuelta atrás. Respiré profundamente antes de hablar, y mi voz salió firme, sin titubeos. No le dije que me iba porque quería más, porque su oferta era insuficiente o porque la empresa no me ofrecía nada. No, la razón fue mucho más simple, no quería estar ahí. Al principio, él no reaccionó. Me miró, la sorpresa pintada en su rostro como un niño al que le acaban de quitar su juguete favorito. Pero luego, el enojo salió a la superficie. Intentó minimizar mi decisión, habló de cómo me veía como parte del equipo, de lo valiosa que había sido. Pero las palabras ya no significaban nada. No había vuelta atrás. Me levanté sin dejar que su charla me afectara. Ya estaba decidida. La puerta se cerró tras mí con un golpe sordo, y con él, cerraba un capítulo de mi vida. Gutiérrez no me esperaba fuera, no me pidió una última oportunidad ni intentó que reconsiderara. Eso lo hizo más débil, y a mí me fortaleció. Cuando pasé junto a las mesas de mis compañeros, nadie dijo nada.
Habían estado observando el drama desde lejos, pero al final, se trataba solo de eso, un espectáculo para ellos. Para mí, ya no era nada. La oficina quedó atrás, y con ella, la satisfacción de saber que el poder había cambiado de manos. En el trabajo, las cosas empezaron a cambiar rápidamente. Sin mi presencia, Gutiérrez perdió un pedazo del control que tanto le gustaba tener. Las cosas ya no funcionaban igual. Y eso me dio una extraña satisfacción. No me hacía falta estar allí para ver cómo el lugar se desmoronaba poco a poco. Había algo hermoso en observar cómo se caía la fachada que tanto había sostenido por años. Recibí una llamada de recursos humanos. Necesitaban hablar conmigo sobre algunos trámites, sobre mi salida oficial. Pensé en todo lo que había dejado atrás, los correos, las reuniones interminables. Las promesas vacías. Todos esos detalles que en su momento parecieron importantes, pero que ahora ya no significaban nada. La llamada terminó siendo un simple trámite. En los días que siguieron, me tomé el tiempo para pensar en lo siguiente. Lo que había logrado no era solo escapar de una mala situación, era haber recuperado el control de mi vida. De mi tiempo. Había dejado de ser una pieza más en el tablero para convertirme en quien realmente quería ser, y esa certeza, esa libertad, fue lo más valioso de todo. Si te gustan las historias tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna. Nos vemos en la próxima historia.